Un portaaviones moderno pesa 100.000 toneladas, está repleto de electrónica y construido con acero del grosor de una palma. Pero hace 4.500 años alguien ensamblaba un barco con tablas de cedro sin un solo clavo. Y ese barco todavía puede mantenerse a flote hoy. Solemos creer que los pueblos antiguos le temían al mar, que se pegaban a la costa y salían a aguas abiertas solo por error. Los hechos dicen lo contrario. Embarcaciones de madera del largo de un campo de fútbol cruzaban océanos miles de años antes de Colón y sus creadores resolvían problemas de ingeniería que dejan perplejos a los constructores del siglo XXI. Hoy analizaremos 5 barcos que, según todas las leyes de la física, no deberían haber flotado, y descubriremos por qué no solo flotaban, sino que cambiaban el rumbo de la civilización. Empecemos por el más antiguo, el que yació en un pozo al pie de la Gran Pirámide durante casi 5 milenios. En 1954, el arqueólogo egipcio Kamal el-Malakh despejaba escombros en el lado sur de la pirámide de Keops. Bajo una capa de bloques de caliza, descubrió un pozo hermético excavado directamente en la roca base de la meseta de Giza. En su interior había 1.224 fragmentos de madera, ordenados cuidadosamente, como un gigantesco rompecabezas con instrucciones de montaje. Cuando los restauradores pasaron 14 años reconstruyendo ese puzzle, ante ellos apareció una embarcación de 43 metros de largo y casi 6 de ancho. Era la barca solar del faraón Keops, el barco entero más antiguo del planeta. Y esto es lo que asombra. En ese barco no hay ni un solo clavo, ni un solo elemento metálico. Las tablas de cedro de los bosques del Líbano están unidas con espigas de madera y cuerdas de hierba alfa que crece a orillas del Nilo. Al mojarse, esa hierba se hincha y la unión se vuelve aún más firme, convirtiendo el casco en un monolito. Los ingenieros que estudiaron la construcción declararon que si se botara la barca al agua hoy, navegaría sin una sola gotera. Piénsenlo, tecnologías de 4.500 años siguen funcionando mejor que algunos yates modernos con sus adhesivos y sellantes. Los egiptólogos debatieron largamente sobre el propósito del barco. Unos creían que era una barca ritual para el viaje del faraón por el cielo junto al dios Sol Ra. Otros señalaban marcas de desgaste en el casco e insistían en que la nave realmente navegó, posiblemente transportando el cuerpo de Keops desde Memphis hasta la pirámide. En 2021, la barca fue trasladada desde el antiguo museo junto a las pirámides al Gran Museo Egipcio sobre una plataforma de control remoto. La embarcación de 20 toneladas cruzó el desierto a velocidad de peatón, porque cualquier sacudida brusca podría haber destruido la madera que durante 4.500 años respiró el aire seco de Giza. Si te gustan este tipo de historias, suscríbete al canal, porque lo que viene a continuación te sorprenderá aún más. Pero lo más interesante es otra cosa. La barca de Keops no tiene quilla ni mástil. Esta embarcación se movía solo a remos. 10 remeros la propulsaban hacia adelante y el timonel la dirigía con 2 remos de popa. Sin quilla, el barco no puede resistir la deriva lateral y sin vela depende de la fuerza muscular. Sin embargo, los egipcios construían estas naves en serie. Solo alrededor de la pirámide de Keops se encontraron 5 pozos para barcos. No experimentaban. Dominaban una tecnología consolidada que sostenía a todo un imperio miles de años antes de que los fenicios aprendieran a izar una vela. Escribe en los comentarios de qué país eres. Es interesante saber desde dónde nos ven. Los egipcios conquistaron el Nilo, pero no eran marineros en el pleno sentido de la palabra. Sus barcos se pegaban a la costa y no salían al mar abierto. La verdadera revolución en la guerra naval la hicieron quienes vivían al otro lado del Mediterráneo, los antiguos griegos. Imaginen una embarcación de 37 metros de largo, solo 6 de ancho, con un peso de unas 50 toneladas. Dentro de este proyectil de madera se sientan 170 remeros distribuidos en 3 niveles uno sobre otro. Cada nivel está desplazado respecto al inferior para que los remos no se estorben entre sí y el centro de gravedad
permanezca lo más bajo posible. Esta es la trireme, una máquina de guerra que dominó el Mediterráneo desde el siglo VI hasta el siglo IV a.C. Aristóteles la llamaba máquina de remos, y es una definición exacta. Detalle importante: los remeros de las trirremes eran ciudadanos libres, no esclavos ni forzados. Si hacía falta recurrir a esclavos, primero se les liberaba, porque la sincronización de 170 personas determinaba la vida de toda la tripulación. Cada remero iba armado y podía participar en combates de abordaje, convirtiendo el barco de transporte en unidad de combate. Las trirremes se construían con pino, abeto y ciprés para las partes internas, y con roble solo para el revestimiento exterior. Los remos de 4,5 metros se tallaban de un tronco joven de abeto. El casco se ensamblaba sin un solo hueco, las juntas se cubrían con resina y encima se aplicaba cera para el deslizamiento. Al acelerar, 170 remeros golpeaban el agua sincronizadamente y el barco podía alcanzar hasta 9 nudos. Y al embestir con el espolón, según cálculos teóricos, hasta 14. Para entender la magnitud, 14 nudos son 26 kilómetros por hora, más rápido que muchos veleros modernos. El arma principal de la trireme era un espolón de bronce en la proa, que sobresalía del casco a nivel de la línea de flotación. La idea es simple y brutal: acelerar y perforar el costado del barco enemigo por debajo de la línea de agua. Para eso no bastaba con la velocidad. Hacía falta una coordinación precisa del equipo, porque el menor error hacía perder la inercia y dejaba al barco vulnerable. En 1987, la Marina griega incorporó a su flota la Olympias, una réplica a tamaño real de la trireme construida según los planos del arquitecto naval John Coates. Es el único barco de combate de ese tipo en cualquier flota moderna del mundo. En las pruebas, una tripulación de voluntarios entrenados aceleró la Olympias hasta 9 nudos, y un giro de 360 grados tomó menos de 2 esloras. Los científicos reconocieron que con una tripulación preparada, las trirremes antiguas habrían sido aún más rápidas. Tucídides describe un caso en que una trireme recorrió 300 kilómetros en un solo día, 185 millas náuticas. Los atenienses habían enviado un barco con la orden de exterminar a toda la población de la isla sublevada de Lesbos. Pero al día siguiente, la asamblea del pueblo cambió de opinión y envió una segunda trireme con la orden de anulación. La segunda tripulación remó sin parar, comía en los bancos, dormía por turnos y llegó literalmente en el último momento, cuando ya se leía el primer decreto ante la multitud. La vida de miles de personas dependía de la velocidad de un barco de madera y la resistencia de 170 pares de brazos. Las trirremes eran obras maestras, pero tenían un defecto fatal. La madera ligera absorbía agua, y cada noche los barcos debían ser sacados a tierra. Eran depredadores costeros incapaces de cruzar un océano. Para el mar abierto, la humanidad necesitaba un enfoque completamente diferente, y lo encontró en el otro extremo del planeta. En 1405, de la desembocadura del río Yangtze, partió una flota que el mundo no había visto nunca. Más de 200 barcos, 27.800 hombres de tripulación, y al mando de la armada estaba Shen He, eunuco musulmán y el más grande almirante de la historia de China. Su biografía es en sí misma increíble. De niño fue capturado durante una guerra, castrado y enviado a servir en la corte. Pero el talento pudo más que las circunstancias, y el emperador Yongle confió al antiguo prisionero el proyecto más costoso de la historia del Imperio Celestial. Los buques insignia de su flota se llamaban Bao Chuan, barcos del tesoro, y el tamaño de esas naves sigue generando encendidas disputas entre los historiadores. Según la crónica oficial de la dinastía Ming, la longitud del buque insignia era de 44 zang. Traducido a medidas modernas, esto da entre 70 y 137 metros, según el estándar de zang que se aplique.
Incluso según las estimaciones más conservadoras, estas naves eran el doble de largas que cualquier barco europeo de la época. Los escépticos sostienen que un barco de madera de más de 100 metros se habría roto en las olas. De hecho, el sueco Vasa, de apenas 69 metros, se hundió en su primera salida del puerto en 1628. Pero los chinos tenían un arma secreta: mamparos estancos dentro del casco que dividían la bodega en compartimentos aislados. Si uno cedía, los demás permanecían secos y el barco seguía navegando. Europa no llegaría a esa idea hasta 400 años después. ¿Qué crees tú que llevó a China, teniendo la flota más poderosa del mundo, a destruirla voluntariamente y cerrarse al océano? Escribe tu opinión en los comentarios. En 1957, durante excavaciones en los astilleros de Nanjing, se encontró una caña de timón de 11 metros de largo. 11 metros, más que la mitad del Santa María de Colón entero. Los ingenieros navales calcularon que semejante caña podría pertenecer a un barco de entre 138 y 166 metros de largo. La mayoría de los investigadores modernos coincide en una versión intermedia. 1 o 2 buques insignia ceremoniales podían superar los 120 metros, mientras que el resto de la flota se componía de naves prácticas de entre 50 y 70 metros. Pero incluso 70 metros era un barco sin parangón en el mundo durante los siguientes 400 años. Zheng He realizó 7 expediciones en 28 años, llegando hasta el este de África y el Golfo Pérsico. Llevó a China jirafas que los cortesanos tomaban por los míticos unicornios Shilin, y estableció vínculos comerciales desde Sumatra hasta Somalia. 87 años antes de que Colón, con 90 hombres en 3 diminutas carabelas, se lanzara a lo desconocido, Zheng He ya comandaba una ciudad flotante. Pero tras su muerte, el nuevo emperador ordenó quemar los planos, desmantelar los astilleros y prohibir la construcción de barcos oceánicos. Los funcionarios confucianos derrotaron a los eunucos navegantes, y China le dio la espalda al océano durante un siglo. La flota más grande de la historia se pudrió en los puertos, y los mapas que podrían haber reescrito la historia se convirtieron en cenizas. Los barcos chinos impresionaban por su tamaño, pero para cruzar el océano más grande de la Tierra no hacía falta tamaño, sino un conocimiento completamente diferente. El Pacífico ocupa 1/3 de la superficie del planeta. 165 millones de kilómetros cuadrados de agua dividida por miles de pequeñas islas. Los europeos llegaron a esas islas recién en el siglo XV, pero cuando el capitán James Cook desembarcó en Hawái en 1778, allí ya vivía gente desde hacía más de 1000 años. Los polinesios habían colonizado cada isla habitable en ese gigantesco triángulo entre Hawái, Nueva Zelanda y la isla de Pascua. Lo hicieron en canoas dobles, 2 cascos de madera unidos por vigas transversales con una plataforma en el centro. Las más grandes medían 35 metros de largo y llevaban a bordo más de 100 personas junto con animales, semillas y reservas de agua dulce para un mes de travesía. Pero la tecnología principal de los polinesios no era el barco, sino la navegación. No tenían brújula, ni sextante, ni mapas, solo estrellas, olas, viento y pájaros. En cada isla existía un gremio de navegantes cuyo rango era superior al de los guerreros o los jefes. El conocimiento se transmitía oralmente a través de canciones y mitos, y el aprendiz pasaba décadas antes de que se le confiara conducir una canoa en mar abierto. Los navegantes memorizaban la posición de más de 150 estrellas, seguían la dirección de las olas oceánicas, distinguían la profundidad y la proximidad de tierra por el color del agua. Observaban la migración de las chorlitos dorados que volaban de Alaska a Hawái y los cucos que se desplazaban de Siberia a Nueva Zelanda. Cuando el navegante creía que la tierra estaba cerca, soltaba una fragata, ave que no puede posarse en el agua porque sus plumas se mojan. Si el pájaro no volvía, era señal de que había una isla cerca.
Los científicos europeos durante siglos se negaron a creer que salvajes podían cruzar intencionalmente miles de millas de océano abierto. Insistían en que los polinesios simplemente eran arrastrados por tormentas y corrientes. Todo cambió en 1976, cuando la canoa doble Hokulea, de unos 19 metros de largo, partió de Hawái y llegó a Tahití, recorriendo 4.000 kilómetros sin un solo instrumento de navegación. El navegante Mau Piailug, de la isla micronesia de Satawal, condujo el barco como lo habían hecho sus antepasados, por las estrellas, las olas y el viento. Cuando la canoa cruzó el Ecuador, Mau perdió de vista la estrella polar, referencia clave del hemisferio norte, y reorganizó sobre la marcha todo el sistema de navegación apoyándose en las constelaciones del sur. El error al aproximarse a Tahití fue de solo 41 kilómetros tras 4.000 kilómetros de travesía. Desde entonces, el Hokulea ha realizado 15 grandes travesías y actualmente se encuentra en un viaje de circunnavegación por todo el Pacífico de 43.000 millas. Las simulaciones computarizadas confirmaron que la probabilidad de que Polinesia fuera colonizada al azar por deriva es prácticamente nula. Fueron expediciones deliberadas, planificadas por personas que conocían el océano mejor de lo que nosotros conocemos nuestras autopistas. Los polinesios conquistaron el océano más grande del mundo con memoria y observación. Pero en el otro extremo del planeta, otro pueblo resolvía otro problema. Necesitaban no solo un barco, sino un arma capaz de cruzar el Atlántico, remontar un río y desembarcar tropas a 1.000 kilómetros de la costa. El Atlántico Norte no es el Pacífico. Aquí las tormentas llegan en minutos, las olas alcanzan los 10 metros y la temperatura del agua mata a un hombre en 20 minutos. Fue en esas condiciones donde los vikingos construyeron el barco que cambió el mapa del mundo. El Drakkar, el barco largo, tomó su nombre de la palabra nórdica antigua dreki, que significa dragón. La proa lucía una cabeza de dragón tallada. La popa terminaba en una cola y la vela rectangular entre ambas representaba un ala. Pero detrás de esa simbología aterradora se ocultaba un ingenio ingenieril que adelantaba a su época por siglos. El secreto del Drakkar estaba en el tingladillo. Tablas de roble de apenas 25 milímetros de grosor superpuestas en solape y fijadas con remaches de hierro. Entre las tablas se colocaba lana alquitranada o musgo para garantizar la estanqueidad. Esta construcción creaba un casco que era a la vez resistente y flexible, como la columna vertebral de una serpiente. En las olas tormentosas, el Drakkar no se rompía, se doblaba, absorbía los golpes y recuperaba la forma. En 2021, la UNESCO incluyó la tradición escandinava de construcción naval en tingladillo en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. El barco de Gokstad, hallado en un túmulo en Noruega ya en 1880, se convirtió en el modelo para todas las reconstrucciones posteriores. Esta nave medía 23 metros de largo. La altura de la proa sobre la quilla alcanzaba casi 4 metros y el calado era tan escaso que el barco podía navegar en agua de poco más de 1 metro de profundidad. La Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos reconoció que los vikingos comprendieron la importancia de la flexibilidad para la resistencia estructural mucho antes que el resto de los constructores navales del mundo. Las cuadernas se tallaban de árboles que crecían con la forma adecuada, sin forzar la madera, porque la fibra natural hacía las costillas del barco mucho más resistentes. El calado del Drakkar era de solo medio metro, lo que le daba una ventaja táctica increíble. El barco podía navegar en aguas poco profundas, remontar un río y, en caso necesario, la tripulación lo sacaba a tierra y lo cargaba en brazos. Los enemigos no sabían de dónde esperar el ataque. Los vikingos aparecían desde el mar, desde el río, desde un pantano, desde ninguna parte.
Si te interesa el tema de las tecnologías antiguas que la ciencia aún no puede explicar completamente, dale like para que aparezcan más vídeos así en tu feed. El Skuld 2, el barco de guerra largo hallado en el fondo del fiordo de Roskilde en Dinamarca, medía unos 30 metros y podía transportar entre 60 y 80 guerreros. Fue construido en Dublín hacia el año 1042. La reconstrucción de esa nave, llamada Sea Stallion of Glendalough, el semental del mar de Glendalough, alcanzó en las pruebas una velocidad de hasta 17 nudos, 31 kilómetros por hora en un barco de madera sin motor, más rápido que la mayoría de las lanchas a motor en un lago. Fue en barcos como esos que Leif Erikson llegó a las costas de América del Norte hacia el año 1000, 500 años antes que Colón. Los vikingos no solo alcanzaron el nuevo continente, fundaron el asentamiento de Lance Oaks Meadows en la isla de Terranova, y las excavaciones arqueológicas lo confirmaron. Cruzaron el Atlántico en un barco abierto sin cubierta, donde la tripulación dormía directamente sobre los bancos cubiertos con pieles y comía pescado salado regado con leche agria. La navegación era sencilla y brutal. La piedra solar de Spato de Islandia ayudaba a determinar la posición del sol incluso en días nublados, y el resto lo hacían la experiencia y la audacia. Hemos recorrido el camino desde un pozo sellado al pie de una pirámide hasta las costas heladas de Terranova. 5 barcos de 5 civilizaciones distintas, separadas por miles de kilómetros y miles de años. Y cada uno de ellos desafiaba lo que consideramos posible con madera, cuerda y manos humanas. Los egipcios ensamblaban barcos sin clavos, y las juntas aguantaban más que los pernos de acero. Los griegos convirtieron una barca de remos en un torpedo dirigible que alcanzaba velocidades dignas de un yate de carreras. Los chinos construyeron ciudades flotantes de madera con compartimentos estancos 4 siglos antes de que Europa llegara al mismo principio. Los polinesios cruzaron el océano más grande del planeta usando la memoria propia en lugar de un GPS. Y los vikingos demostraron que un casco flexible sin cubierta puede atravesar una tormenta atlántica y llevar personas a otro continente. Vivimos en un mundo donde sin computadora no podemos trazar la ruta hasta el supermercado más cercano. Y esas personas encontraban islas del tamaño de un punto en medio de un océano que ocupa 1/3 de la Tierra. Quizás la grandeza de una civilización no se mide por la cantidad de gadgets que posee, sino por la disposición a adentrarse en lo desconocido en un barco que uno mismo construyó con sus propias manos, sabiendo que si hay un solo error en una tabla, el océano no te perdonará.